Bueno, el proyecto Bridge del Departamento de Emprendimiento Sionistas de la Organización Sionista Mundial ha estado organizando una serie de charlas. Estos últimos tiempos ha sido sobre antisemitismo y este es el segundo ciclo. Y son tres encuentros sobre antisemitismo. Este es el segundo y se titula El perverso encanto de odiar a Israel y a los judíos luego del 7 de octubre. Y quisiera presentar a quien dará esta charla, que es el doctor Daniel Feinstein, decano de la Universidad Hebrea de México. Daniel es profesor de estudios judaicos de la Universidad Hebraica de México, doctor en ciencias políticas y sociales, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue decano del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer, director del Consejo Central de Educación Judía de la República Argentina y profesor invitado y asesor en instituciones académicas y educativas de América Latina, Europa, Israel y los Estados Unidos. Es un gran investigador y docente en temas de pensamiento judío y mundo judío contemporáneo y sociología de la religión. Tiene muchas publicaciones y es un gran colaborador de nuestro departamento. Realmente te agradezco aquí en público aprovechar que estás aquí nuevamente por petición nuestra de compartir tu sabiduría y tus conocimientos. Y te agradezco en nombre de todos los que estamos aquí hoy. Y sin más, adelante. Bueno, gracias, Anabela. Un gusto siempre colaborar contigo, con el departamento, y también un gusto encontrarme en algunos casos con personas que conozco, algunos de mucho tiempo, otros que nos vemos más seguido, así que un gusto estar en este espacio. Para facilitar el proceso, voy a compartir pantalla para poder focalizarme y no tratar demasiado. Acá también son las 11:05 de la noche, después de un día muy intenso, y en mi charla trataré de focalizarlo para generar un espacio para intercambio, ¿no? Que creo es lo más rico de todo. Entonces voy a compartir pantalla para focalizarme. Ahí estamos. Ok. Ok. Como ven, el tema es este, el perverso encanto de odiar a Israel, los judíos, y este título tiene un juego, obviamente, irónico, pero va más allá de eso. Ya una vez había escuchado una idea que hay que decir siempre las cosas de acuerdo a quien las dice. Hace muchos años escuché decir algo en esta tónica, no exactamente igual, pero algo a Marco Saguini, ¿no? El escritor. Entonces, retomé este tema con otro tema. Me parece importante, quiero empezar con una cita que me parece muy significativa de un gran escritor. Algunos habrán leído esta obra monumental, Vida y Destino, que es una especie de Guerra y la Paz de Tolstoy del siglo XX, ¿no? Una obra que describe, digamos, toda la experiencia soviética de Stalingrado y todo desde la perspectiva, digamos, de un escritor intelectual, periodista judío que sufrió bajo el stalinismo y el antisemitismo en el marco. Y él en un momento dice esto, en esta misma novela: el antisemitismo es un espejo donde se reflejan los defectos de los individuos, de las estructuras sociales y de los sistemas estatales. Dime de qué acusas a un judío y te diré de qué eres culpable, ¿no? Una, creo una cita fuerte de él. Y por otro lado, cuando hablamos del perverso encanto, esto tiene que ver con que el antisemitismo no es algo que del orden de lo cognitivo, si bien tiene fundamentos cognitivos para aquellos que lo profesan, o por lo menos una parte, sino que tiene que ver más del orden de lo emocional y de lo proyectivo, ¿no? Y creo que de alguna forma el antisemitismo muchas veces funciona, y esto lo han desarrollado figuras como Sartre, entre otros. Es una especie de test proyectivo donde cada uno ve lo que quiere ver y lo que su estructura de la personalidad le hace ver, ¿no? Muchas veces, que va más allá de los hechos, porque una cosa es criticar la política de un Estado, y tiene mucho de ser criticada la política del Estado de Israel, sin duda, y otra cosa es todo lo que se agrega más allá de los hechos, ¿no? Ahí viene el problema. Ahora, queda claro que para
Hoy en día estamos en presencia de un espectáculo mediático, fundamentalmente performativo, manifestaciones, puestas en escenas del antisemitismo contemporáneo que no se puede entender solamente desde los hechos del 7 de octubre o de una perspectiva de corta duración y periodística, que es la perspectiva que generalmente se utiliza y es una perspectiva equivocada, en mi opinión, y limitada. Queda claro que, y eso me convenzo cada vez más a través de mis años de estudio de la historia judía, del pensamiento judío, de todos los temas, que la historia judía hay que verla en lo que Brodel y otros historiadores llaman la larga duración. Es decir, estamos hablando de procesos que no son de 50 años, de 100 años, de 200 años. Estamos hablando de procesos milenarios. Y esos procesos estructurales no cambian tan fácilmente y tienen un peso en el pensamiento judío es clarísimo, con los que conocemos el tema desde actitudes uno puede tomar casi cualquier tema y ver cómo desde la Biblia hasta hoy, cómo persisten estructuras. Entonces, queda claro que el antisemitismo es, en las palabras de dos historiadores que han escrito sendos libros, Walter Laqueur o Robert Bistrich, de el odio más antiguo, como ellos lo llaman, ¿no? Un odio que no es moderno, no es un fruto de la modernidad. Y ya desde el mundo greco-romano podemos encontrar expresiones de rechazo, de estigmatización a los judíos y al judaísmo, como tales hasta el mundo en el que vivimos. Queda claro que un fenómeno tan largo y tan complejo como el antisemitismo no se puede analizar en forma homogénea. Y hay distintos historiadores, sociólogos que plantean que uno tiene que poder distinguir en el antisemitismo las continuidades, pero también hay discontinuidades. Hay semejanzas en discursos por ahí de la Edad Media o en discursos, digamos, del mundo antiguo, pero también hay diferencias que se van adaptando. Y queda claro, y esto ya hay estudios sobre en el tema del ámbito del psicoanálisis y otros campos que fueron estudiados con pioneros como Yahoda y otros, sobre el psicoanálisis del antisemitismo. Es decir, porque muchos de estos temas tienen que ver con fenómenos proyectivos, con fenómenos que tienen que ver con las emociones, con las angustias que son puestos en este caso los judíos, como en otros grupos o en otras figuras como tales, ¿no? Que puede darse. Ahora, el uso del término antisemitismo hoy es negativo, o sea, nosotros usamos como el término más usado, hay otros términos, en hebreo se llama Sinat Israel, se habla de otros términos, pero el término antisemitismo es muy problemático, primero porque es un término acuñado por un antisemita, ¿no? Para describir la confrontación por Wilhelm Marr en el siglo XIX, un publicista alemán antisemita, para describir el conflicto, según él, entre el antisemitismo, como se llama en alemán, y el arianismo, ¿no? La cultura, los valores arios. Entonces, usar el término de un antisemita como el nombre que caracteriza es problemático de por sí, ¿no? Porque es como usar un término peyorativo como lo que caracteriza un fenómeno. Segundo, que tiene también ambigüedades etimológicas, ¿no? Porque remite también a un conjunto de lenguas más que pueblos. Entonces alguien dice, ¿cómo puede ser que yo sea antisemita si yo soy árabe? Y también soy semita, ¿no? Ese tipo de elementos se plantea muchas veces que es un absurdo porque el antisemitismo nunca se refirió a los árabes como tales o a tales, y es un desplazamiento de un término que se usa en la lingüística al ámbito de los pueblos, ¿no? Que ya de por sí es un absurdo. Por otro lado, para muchos temas dicen, bueno, tiene que ver con la Shoah o el nazismo y hoy en día no se puede adjudicar a críticas hacia Israel o hacia los judíos el mismo término, ¿no? Y por otro lado, toda la discursa, en todos los discursos woke y de muchos discursos postcoloniales dominantes en muchos espacios intelectuales y académicos, antisemitismo es un término usado para defender estructuras de poder, el capitalismo, los privilegios, los judíos como blancos en un mundo que dominan a los pueblos. Entonces, hay toda una serie de cargas que hay que entender para captar los matices de estos discursos.
El término antisemitismo, ¿no? Como dije, hay una larga serie de investigaciones, no hablo de las investigaciones clásicas de hace 40 o 50 años, estoy hablando de libros que tienen menos de 10 años. Bueno, hay dos obras, por ejemplo, claves que son indispensables para entender el fenómeno, que creo que ninguna de las dos ha sido traducida al español. Una de David Nirenberg, alguien de origen argentino, ahora dirige el centro donde trabajó Einstein en Princeton, el centro de estudios avanzados, después de ser muchos años profesor en la Universidad de Chicago, que escribe una obra perturbadora y poderosa, se llama El antijudaísmo en la tradición occidental, y va desde el análisis del mundo, digamos, en Egipto hasta hoy, no hasta hoy, hasta discursos filósofos del mundo cristiano, una obra monumental y poderosa porque ve cómo el antisemitismo no tiene nada que ver con la conducta específica de los judíos o con el judaísmo en sí, sino con lo que se atribuye a la figura del judaísmo y los judíos, y siempre cumplen una función dentro de otras polémicas para diferenciarse, pero una obra muy rica y muy y un enfoque opuesto, en cierto sentido, es el de otro investigador muy importante, Judaken, que plantea de alguna forma la necesidad de contextualizar, ¿no? Menos la línea de Nierenberg es una idea más de una larga duración, de continuidad, y lo que plantea Judaken es que hay que entender las discontinuidades y los contextos específicos de cada expresión de antisemitismo. Otras obras, digamos, que también, eh, una, la de Robert B. Bistrich, un gran experto particularmente en la historia de los judíos de Viena, y de Austria y de Alemania, un gran profesor de la Universidad Hebrea, que el libro este de antisemitismo desde la antigüedad hasta el Jihad global, que él nota una continuidad de un proceso como tal, como una obsesión, y que es letal para las víctimas, por supuesto, o la obra, en mi opinión, indispensable, sin esta obra no se puede entender lo que está pasando ahora, de Pierre André Taguieff, un autor no judío del Centro de Investigaciones de Francia, que ha escrito una obra, ya tiene como 15 años, pero es una obra fundamental para entender las nuevas formas en que se va configurando el discurso antisemita, con combinaciones que vienen del antisemitismo clásico, de la propaganda soviética de los años 70, con argumentos, digamos, también a veces neonazis, y con argumentos islámicos radicales. Es un cóctel muy peculiar, pero ahí léanlo porque lo analiza muy bien. Taguieff, un gran experto en racismo y en otros fenómenos. Y hay más libros, por eso no quiero mencionar, pero digo, nueva gente que está planteando, por ejemplo, este libro de un gran experto en nazismo, Jeffrey Herf, que escribió un libro, Las tres caras del antisemitismo, la derecha, la izquierda y el islamismo. O sea, hoy en día no se puede soslayar el papel que cumplen el islamismo radical en estos fenómenos, ¿no? Y lo mismo, ven, fíjense, lo mismo, otro libro interesante de New en Estados Unidos, hablando también de vuelta, como la función que cumple el antisemitismo en la derecha, la función que cumple el antisemitismo en la izquierda, cómo todo eso tiene distintos elementos. Como ven, hay una bibliografía enorme, académica seria, que nos da claves para entender mejor lo que está pasando y no caer en estereotipos, nuestros estereotipos. Como judíos del mundo siempre nos persigue, o actitudes simplistas de parte nuestra. Y acá leo un texto que publicó hace poco, un año, Taguieff, a la raíz de lo que pasa, dice así, fíjense lo que le explica. Israel es la encarnación de Occidente para los antioccidentales, del imperialismo para los antiimperialistas, del infiel para los islamistas, del racismo para los pro-palestinos. Sobre este país se acumulan los estereotipos negativos. Es percibido como el Estado que sobra, que debería desaparecer para que la humanidad quedara libre del mal. Pareciera ser que si el Estado de Israel dejara de existir, el mal se diluiría en el mundo, se disiparía el sufrimiento y estaríamos en una era casi de paz universal, ¿no? Ahí está donde radica el absurdo, o el aspecto, si ustedes quieren, perverso de estas ideologías. Y miren lo que dice acá. Este trato absolutamente demonizador es exclusivo para Israel, porque no hay nada parecido ni ante la Rusia de Putin, ni ante lo que está pasando en Sudán, donde se está viviendo realmente una catástrofe humanitaria
mil veces más grave lo que ocurre en Gaza o en otros temas. Y miren lo que dice Taguieff: la demonización y criminalización del pueblo judío han entrado en una nueva fase con el antisionismo radical. Nuevamente, y lo volveremos a este tema que es un tema permanente. Una cosa es una crítica política a las políticas de cualquier Estado, y vuelvo a decir, Israel tiene dar razones para críticas muy duras y merecidas, en mi opinión, a distintas políticas previas al 7 de octubre y después del 7 de octubre. Y otra cosa es esta demonización radical que va mucho más allá de los hechos y que es el aspecto, digamos, que muestra un núcleo casi de una obsesión letal, perversa, que satisface diversas necesidades como tales. Bueno, no hay que soslayar, uno se olvida un poco, pero cuando uno hace una historia, todo el desarrollo de Israel como fascismo, imperialismo, racismo, colonialismo, lo desarrolló la propaganda soviética después del 49, particularmente en los años 70, que había una campaña radical de parte de la Unión Soviética de usar este tema para conectarse también con las nuevas izquierdas y otro tipo de fenómenos. Pero no hay que soslayar el enorme impacto que tuvo la propaganda soviética en la conformación de estos estereotipos frente a Israel, tanto en el mundo europeo, en sectores progresistas, como en el mundo islámico. Eh, y como decía que este antisionismo estalinista se fusionó con un antisionismo árabe, ¿no? En el caso nuestro, en América Latina, en Argentina, tuvimos un personaje muy interesante, Hussein Triki, que era el representante de la Liga Árabe, y él unía estos argumentos, digamos, por un lado, de ideologías progresistas con el tema de tal, y tuvo mucho impacto, ¿no? Además de propagandistas, que un ayudante Goebbels estuvo en este tema. Y esto también aparece en las variantes de las izquierdas radicales, ¿no? Los trotskistas y otros, donde aparece un discurso de vuelta, donde Israel no tiene ningún derecho a la existencia, y una visión de vuelta que va más allá de los elementos que puedan ser criticados, ¿no? También los movimientos antiglobalización. Todo esto lo analiza Taguieff, entre otros, muy bien, y de vuelta, en muchos casos, los países occidentales han decidido que pueden presidir Israel. ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades de represalia que tiene China o Rusia. O sea, ¿quién critica a China o a Rusia en ese sentido? Pues son potencias globales. En cambio, Israel puede ser dejado de lado, ¿no? Y obviado para defender otro tipo de intereses. Ahora, yo creo que hoy en día requerimos reformular el concepto de antisemitismo, porque el concepto como todos los conceptos, y esto va más allá del antisemitismo, en un mundo que ha cambiado tanto, que no entendemos, que no podemos, con mucha incertidumbre, nadie sabe dónde marcha el mundo. Las categorías tradicionales, izquierda, derecha, de un lado, han perdido sus significaciones, no entendemos bien lo que pasa. Le ponemos a distintos sistemas políticos el nombre populista, ¿no? Con un sentido generalmente negativo, eh, para describir una serie de fenómenos, pero que de vuelta, todas las categorías, con todos los, digamos, el andamiaje conceptual eh, del comienzo del siglo XX hasta finales del siglo XX, está quedando caduco y necesitamos un nuevo marco conceptual para entender lo que nos está pasando en la economía, en la política, en la sociedad, en las tendencias culturales. Entonces, hay que entender esto, que no es hoy en día el antisemitismo racial biológico, si ven ahí, ni tampoco hay nuevas formas que redefinen el tema hoy en tanto, no tanto en formas cristianas, si bien persisten, sino en algo que no era tan común y que surgió en parte por influencia cristiana sobre el Islam, desde el caso famoso, por ejemplo, de la acusación del crimen ritual en Damasco en el siglo pasado, que vino por influencia de monjes católicos que estaban en Damasco. O sea, mucha de la propaganda antisemita va a llegar del mundo cristiano y se va a empezar a insertar en el mundo islámico, que tenía una visión con algunos elementos negativos, pero mucho menos fuertes. ¿No? Estas escenas las vemos todo el tiempo y las vamos a ver con mayor
seguimiento en todas las universidades del mundo, en gran parte, hoy quiero ser más cuidadoso, en muchas universidades del mundo vemos estos fenómenos, ya sea así o en el ámbito de las ideas. Se está desarrollando, y ahí viene, en mi opinión, el riesgo más grande, porque se está generando un entorno intelectual que delegitimiza en forma radical al Estado de Israel por un lado, al sionismo, por supuesto, por otro lado, y con implicaciones para los judíos que están en estos entornos. Otro tema es que alguna gente dice, yo no tengo problema con el judaísmo, pero tengo problema con los sionistas, ¿no? Esta separación que tiene una lógica. Uno podría sostener que históricamente el sionismo es un fenómeno del siglo XIX, digamos, y que el judaísmo es un fenómeno milenario. Y es verdad que el sionismo tomó ciertos elementos del judaísmo y los enfatizó, pero cuando ellos separan, dicen, no, yo no tengo ningún problema con el judaísmo, pero tengo un problema con los sionistas, ¿no? Y hay judíos que también piensan eso, ¿no? Acá lo que pasa es que se le quita la legitimidad al pueblo judío como un colectivo histórico y político. O otro tema es la invisibilización del antisemitismo en los discursos progresistas, ¿no? Porque dicen, no, eso es del pasado. Los judíos hoy en día son blancos con poder, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que sufran discriminación si ellos son los poderosos que oprimen a los otros, ¿no? Y todo esto está insertándose acá más en todas las teorías del Global South, ¿no? Mignolo, el gran intelectual de la Universidad de Duke, que desarrolló todas estas ideas que hoy en día todos las citan sin saber de dónde vienen. Otro aspecto que vale la pena tomar en cuenta y muy poderoso es un tema que se está estudiando, pero hay mucho por aprender, que es la llamada la geopolítica de las emociones. ¿Qué es esto? Ya lo escribí, es un libro que escribió, un artículo, primero un libro que escribió un autor francés, Dominique Moisy, que dice la geopolítica de las emociones. O sea, uno no puede entender estos fenómenos si no entiende esta geopolítica de las emociones, ¿no? El mundo contemporáneo eh, está atravesado, dice él, por mapas afectivos que configuran actitudes colectivas. Es decir, la judiofobia es un canal de descarga emocional, un símbolo sobre el cual se proyectan frustraciones profundas, heridas históricas que no han sido resueltas y narrativas identitarias frágiles. Es decir, yo implemento algunas de las ideas de Moisés y las aplico al caso del antisemitismo. Es decir, hay que entender que cuál es el clima emocional que predomina en distintos lugares. Hay lugares que lo que predomina es el sentimiento de humillación, en ciertos países o de frustración. Y eso tiene un correlato político, social, cultural. No se puede minimizar. eh, ¿No? Las pasiones con que uno ve en estas marchas es como una lucha de San Jorge contra el dragón. Digo esto porque acá hay muchas estatuas de eso en Praga, o la lucha contra el Leviatán. Es luchar contra un monstruo que encarna el mal, en este caso los judíos. Este odio expresa una política de humillación, la percepción de que los judíos ocupan un lugar que no les corresponde, o que al afirmarse en su soberanía despiertan la envidia de quienes se sienten excluidos del reconocimiento global, ¿no? Como tal. Porque no se olviden que vivimos en un mundo donde que la mitad de la población tiene serios problemas sociales, políticos, económicos, de necesidades no resueltas, más de la mitad. Y esa población digamos, es caldo fértil para todo tipo de movimientos que les proponen algún tipo no de solución, porque no solucionan nada, pero de explicación que genera cierta eh, calma de las ansiedades y de las angustias que existen. Por eso el antisemitismo actual no es un fenómeno ideológico, es un termómetro emocional de sociedades heridas que buscan culpables externos para no enfrentar muchas veces sus propios fracasos, ¿no? Muchos países que ya tienen 80 años, 50 años, 70 años de fin de la decolonización y que siguen en caos, con élites tan o peor corruptas que las élites coloniales, que no logran dar respuestas básicas, o en sectores de la izquierda que ven algo real, que es una polarización socioeconómica
obscena, donde una minoría concentra en casi todo el mundo la mayoría de riqueza y la mitad de la población no llega, no tiene ni un porcentaje de ello. Y todas esas situaciones reales de nuestras sociedades heridas buscan explicarlo, no con análisis complejos, sino de otra forma. Entonces, esto uno tiene que entender que a veces la crítica viene desde un enorme sufrimiento mal canalizado, ¿no? Y por eso es necesaria entender, tener la posibilidad de educar una pedagogía de la memoria y la complejidad para poder explicar eso. Ahora, el 7 de octubre generó una serie de acciones, discursos que de vuelta, digo, hay que reconceptualizar. Por ejemplo, vemos lo que se llamaría un antisemitismo performativo, es decir, manifestaciones callejeras, redes, o sea, acciones, son acciones simbólicas en algunos casos, sociales en otros, que llegan a actos de violencia simbólica, después ya física, de otro tipo, ¿no? Y enmarcado en algo que es resistencia, ¿no? Eh, una filósofa como Judith Butler, que hoy en día merece todo mi desprecio absoluto como persona, como judía, plantea que lo que pasó el 7 de octubre fue simplemente un acto de resistencia. No hubo no fue terrorismo, no fue violencia, fue un acto legítimo de resistencia. Y así se enmarca este tipo de discursos, ¿no? O este tipo de cosas tan comunes que hoy en día se genera una asimilación de Israel con el nazismo, ¿no? O el sionismo con el nazismo, ¿no? Algo que es aberrante y que duele obviamente eso, pero acá hay que reconocer que la utilización de la Shoah por parte también de sectores judíos, de distintos símbolos, también contribuyó y contribuye a la trivialización del tema de la Shoah. Porque si tú lo usas ideológicamente, yo lo uso ideológicamente. ¿A qué acaso tienes el monopolio de usarlo? Hay también una inversión moral, ¿no? Como los judíos aparecen como los únicos actores cuya autodefensa genera sospecha o condena moral, ¿no? Cualquier otro grupo no, pero yo me defiendo de un ataque, no, pero entonces eso. O la condicionalidad de la empatía judía, es decir, yo te voy a aceptar, a ti como judío te voy a respetar si condenas en forma expresa y total al sionismo, al Estado de Israel, ¿no? Se le exige una neutralidad emocional que no se le pide a otras comunidades, ¿no? Entonces nosotros vemos que hay palabras como ocupación, como colonización, etcétera, generan asociaciones en lugares que no tienen nada que ver, que ni siquiera podrían saber en el mapa dónde está Israel o la Franja de Gaza, pero de vuelta, la pasión que despierta este tipo de manifestaciones es lo que llama la atención, ¿no? Uno puede pensar en parte lo que pasó en el 68, por ejemplo, en muchos ámbitos del mundo, que se generó una reacción emocional de la juventud que iba más allá de las condiciones. En sociedades liberales no pasó esto, en Rusia no pasó, en los países bajo la dominación soviética no hubo esto. Pero esto pasó en los países más democráticos, en Francia, en otros lados, como esa reacción que que idealizaba en ese momento el maoísmo radical, la revolución cultural china, una masacre atroz, sabemos ahora absurda, que destruyó vidas, que destruyó China y que no tuvo ningún aporte, pero bueno, así era visto. Ahora, mucha gente de vuelta después del 7 de octubre plantea, no es antisemitismo, es crítica a Israel, ¿no? Aún cuando se ataca a una sinagoga. Porque si es correcto esa diferenciación entre Israel y el judaísmo, entonces, ¿por qué voy a atacar una sinagoga? ¿No? ¿O por qué pido que los propios artistas judíos tengan o intelectuales judíos tengan que renegar de Israel como para ser aceptados? Y de vuelta, el silencio, ¿no? En algunos lugares hay gente que siente una enorme soledad, que se siente abandonado de colegas, de gente que pensaba que eran amigos, porque así como marchamos por los derechos humanos, que de esto y lo otro para esto, y ahora que yo necesito eso, yo estoy o abandonado o peor, o condenado. Y esto ha generado algo muy fuerte, ¿no? Y de vuelta, y todas las acusaciones que van, y la idea del genocidio, que lo vi con un jurista muy importante, un colega,
que él es experto en estos temas en la Universidad de Yale, y me decía, y yo le dije, le comenté que qué bueno que se acusó a Israel de genocidio. Escuchen lo que dije. Y él me dijo, estoy de acuerdo contigo, porque es una acusación que no se puede fundamentar ni se va a poder fundamentar jurídicamente ni de otro tipo. Si hubiesen ido por otros lados, hubiesen tenido argumentos más sólidos, pero se fueron por un camino equivocado pensando que era el camino fácil. Sí, es fácil como slogan, es fácil a nivel de movilización, pero desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, es un camino que eh, no ha sido el peor para Israel, porque, de vuelta, hay otros argumentos que sí tienen más solidez, pero no el de genocidio. Eh, Ahora, para terminar esta parte, queda claro que hay un antisemitismo académico y cultural, las listas negras, boicots. Acá, por ejemplo, en México hace un mes, una gran escritora reconocida globalmente, profesora de la UNAM, una mujer progresista, Margot Glantz, ¿no? eh, Iba a hablar en un acto nada que ver y 8 o 9 estudiantes encapuchados no dejaron que se dé el discurso. Una mujer muy reconocida y muy respetada, todo un caos y tal. Y de vuelta, la instrumentalización de este conflicto como Israel es la encarnación del norte contra el sur global y estos discursos digamos, postcoloniales que dominan en muchos ámbitos. Hay que descolonizar la pedagogía, hay que descolonizar la cultura, hay que descolonizar la epistemología. Lo escuchamos y lo vemos, está muy enraizado y se utiliza nuevamente donde Israel aparece acá, sin percepción de ambigüedades, de mostrar que el mundo es mucho, no es solamente blanco o negro. Por eso a mí me parece que hoy en día hay que, entre otras redefiniciones que hay que hacer, yo formularía esta redefinición, que es el antisemitismo es toda, que me baso obviamente en las definiciones ya conocidas de la Holocaust International, ¿no? De la Gira y otras. El antisemitismo es toda forma de violencia simbólica, estructural o física, que niega, estigmatiza, invisibiliza o pone en cuestión la existencia, la seguridad o la legitimidad del pueblo judío como un colectivo religioso, cultural, étnico, nacional, especialmente cuando se oculta, esta es la parte innovadora, bajo narrativas de justicia, derechos humanos o lucha anticolonial. Sí, estos son los argumentos de hoy, no son tanto los argumentos raciales. Es decir, se usan este tipo de argumentos, básicamente. Entonces, es decir, condenar a Israel para estos discursos es avanzar la lucha contra el colonialismo, el imperialismo, ¿no? Los peores estigmas que se puede poner a un movimiento como tal. También uno puede plantear que el antisemitismo es la negación del derecho de los judíos a ser reconocidos como vulnerables en un mundo estructurado por desigualdades coloniales, económicas y culturales, donde su lugar no encaja fácilmente en las narrativas binarias de opresores y oprimidos. Cuando se los ubica automáticamente al lado del poder, se borra su historia, se legitima la violencia en su contra y se hace imposible su reconocimiento como un colectivo herido y legítimo. Es decir, yo puedo ser blanco y puedo, por un lado, formar parte de un sector privilegiado de la sociedad y del mundo. Al mismo tiempo, puedo ser víctima de profundos prejuicios religiosos, culturales, de todo tipo, políticos. Puedo también ser víctima de un conflicto eh, de otra naturaleza. Es decir, todas estas cosas binarias que es, acá están las categorías, entonces Israel está del lado negativo de la historia para estas narrativas. Y esto es muy peligroso y se está radicalizando cada vez más y no hay mucha gente adecuadamente preparada del lado judío para poder combatir este tema. Y lo que estamos viendo ahora es una nueva variante de un fenómeno que fue estudiado en el fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el auto-odio judío. Cuando gente judía, jóvenes o no tan jóvenes, se ven reflejados en el espejo del antisemita, se ven horribles, se ven desfigurados y adoptan las imágenes fantasmagóricas que los otros proyectan sobre él.
Y esto lo estamos viendo, ¿no? Y si bien el tema en América Latina no tiene la intensidad que tiene en Estados Unidos vemos un creciente número de jóvenes judíos que han adoptado totalmente los discursos radicales antisionistas y antiisraelíes, de una forma radical. Y no solo eso, en Estados Unidos hoy en día una de las grandes líneas divisorias ya no es más si eres reformista, conservador, ortodoxo, si eres el tema de los derechos de gays, lesbianas o las mujeres, sino el tema Israel. Hoy en día es una gran línea divisoria en un sector, no es mayoritario, es minoritario, pero empieza a ganar figuras significativas en ámbitos académicos, intelectuales, ¿no? Y es particularmente peligroso, ¿no? Y también, esto agrega una dimensión más, es también la desautorización epistémica, política y cultural de las experiencias judías no blancas, orientales o diaspóricas. Porque también tenemos toda la idea de los judíos árabes, los judíos orientales, que no encajan en estos linearios. ¿Cómo entra un judío etíope en este esquema, ¿no? De nacionalidad? Es la negación de la pluralidad histórica del pueblo judío. Y también quitarlo como que los judíos estamos en el ámbito del poder. Y hay muchos estudios, no voy a entrar en detalles, que hablan cuando los judíos fueron convertidos en blancos, ¿no? Que es una categoría que es cultural y sociológica más que racial. Entonces, para terminar y dejar un espacio a un intercambio, o sea, ¿puede una crítica radical al Estado de Israel desligarse completamente de la historia milenaria de la gloria de los judíos? Es decir, nuevamente, salvo que uno tenga una ideología fascista, criticar a un Estado, cualquiera sea, es algo legítimo. Es parte del derecho de toda la historia de la libertad, tanto en las variantes del liberalista, del liberalismo, como de otras, de poder criticar determinadas acciones políticas como tal. Pero la pregunta es que muchas veces esas mismas declaraciones quedan teñidas, quedan condicionadas, quedan desvirtuadas porque se integran en el odio milenario. Hace unos años, pocos años, antes del 7 de octubre, 2 o 3 años antes, hubo en una Universidad de México un panel eh, sobre el tema de los palestinos y los israelíes, pero empezó hablando una mujer de origen argentino muy anti-israelí, pero que dio un discurso antisemita de que los judíos controlan la economía del mundo, y a mí me pareció excelente que pasó eso, porque descalificó totalmente su análisis posterior. O sea, una persona que ya opera con estas categorías, ya te das cuenta que claramente ya no tiene derecho a opinar sobre el otro tema porque queda claro que opera tenida de este odio milenario y de vuelta es una pasión y las pasiones son irracionales y eso es lo que tenemos que entender, no se puede discutir con la irracionalidad. Uno de los que mejor analizó esto hace ya muchos años fue Sartre, ¿no? Porque él llega a decir que si no existiese los judíos, los antisemitas los necesitarían crear al judío para poder proyectar ahí todas sus frustraciones y necesidades. Otra pregunta son preguntas creo válidas. ¿Cómo distinguir entre una crítica legítima a ciertas políticas y el rechazo esencialista? Es decir, de ninguna forma tiene lugar la presencia judía soberana en el Medio Oriente, ¿no? Que son los grandes temas que me comentaba un amigo mío que vive en un kibutz a pocos kilómetros de Gaza, que lo que él ve es que hay una negación de la legitimidad judía y que lo ve muy difícil que eso cambie de muchos sectores palestinos a la presencia, y particularmente los islámicos radicales como Hamas, a la presencia judía soberana del Medio Oriente. No es una cuestión de la política de Netanyahu o la política del otro. Cualquier presencia judía como tal, soberana, que no esté sometida como una minoría ante las autoridades islámicas, para estos sectores no tiene lugar. Pero por eso a veces hace difícil distinguir esa entre la crítica legítima y eh, estos temas. Y por otro lado, ¿cómo resistir el antisemitismo? Y esto lo veo mucho en las redes sociales de sectores judíos que caen en actitudes, en mi opinión, deplorables
que es casi una contracara del otro. ¿Cómo resistir el antisemitismo sin caer en el silenciamiento de los reclamos palestinos genuinos? Porque uno no puede usar una doble vara y uno tiene que en ese sentido tratar de ser coherente. Entonces no puede decir que eh, yo rechazo radicalmente cualquier actitud antisemita, venga de donde venga, y al mismo tiempo eso no te impide reconocer que ciertas críticas a ciertas políticas del gobierno A o el gobierno B, no importa el signo que tenga, o reconocer, digamos, determinados derechos de los otros como tal. Entonces, como ven, esto es muy complejo y estamos en un momento, creo, particularmente en una encrucijada difícil, no tanto por este tema solamente, sino por la enorme fragmentación y polarización de la sociedad israelí, que es tema para otro tema, otra, digamos, temática. A mí me parece que ese es un tema todavía más grave que el que estamos viendo ahora, porque es un tema que tiene, o sea, sabemos los costos de Sinat Hinam, ¿no? La tradición judía. Y ese es un frente muy complejo. Entonces, bueno, yo paro aquí, dejo de compartir y abro el tema, no sé cómo lo quieres manejar, Liora Anabela. ahora que ya se integró, lo va a manejar. Bueno, hola, perdón mi Hola, demora, Liora. un temita personal. Primero creo que, no sé si tienen todos la misma sensación, cuando uno siente que empieza como a entender un poco para dónde ir, se abren un montón de capas nuevas, todos los conceptos que dio Daniel muy generosamente, gracias por estar. Hablaste de la geopolítica de las pasiones, De las agarré emociones. de las emociones, ya ahí tenemos todo un frente nuevo, ¿no? Pues me parece que, eh, por un lado, como que parece que es sobre nosotros solamente, y por otro lado, lo pusiste en perspectiva de un mundo que tiene un colapso general, ¿no? 46, 47 guerras en este momento, muchos que tienen que ver con esas divisiones posterior a los retiros de los imperios y los enclaves, que es otro concepto también. Así que, bueno, personalmente me abre nuevas ventanitas de cosas, así que me parece muy interesante que este grupo, creo que Anabela ya también te contó un poco, viene como espiralado, creciendo en el conocimiento de los temas, entonces las preguntas son profundas, así que abrimos. Y gracias por sumarse. Tenemos alguna gente nueva, está Ariel, que también tiene su propio recorrido, Sailor. Hay mucha Así, gente que tiene su propio recorrido acá. sí, sí, sí. Todos tienen, de hecho. Pero nos gusta dar la bienvenida a los nuevos amigos. Así que, bueno, quienes tengan preguntas, comentarios, aprovechemos a Daniel que es como, nada, un lúcido. A ver si habilitamos. ¿Están habilitados los micrófonos? Está habilitado, lo acabo de habilitar. Muy bien, el que quiera abrir, la que quiera tomar la palabra. Todos pensando. Bueno, arranco yo entonces con una. Respecto de esto de la geopolítica de las pasiones, también me pregunto esta cosa de Tikkun Olam, ¿no? Del grado de involucramiento nuestro en los conflictos, en los temas, entre comillas, de otros, porque todo es nuestro. Y una pregunta que nos hacemos a veces en este grupo sobre todo eso que hicimos como judíos para reparar el mundo, pero después no vuelve en registro de quiénes somos. ¿Cómo sentiste vos eso? ¿Qué opinás? ¿Qué reflexiones te merece? Bueno, yo creo que la dimensión ética es un componente central del pensamiento judío y de la vida judía. Los judíos no podemos convertirnos solamente en un club social o en un reducto de privilegios, sino que tenemos, creo que todas las élites, y los judíos somos un grupo, digamos, una minoría activa, como lo llama Moscovich,
psicólogo social francés, un grupo muy destacado en proporción, un grupo minoritario, pero que tiene altas tasas en todo el mundo. Esto se aplica prácticamente en todo el mundo. Un grupo con altos niveles educativos, con redes comunitarias y sociales, con un capital cultural y social, diría Bourdieu y otros. Sí, somos un grupo pequeño, muy distinguido y en términos generales, que la mayoría vive en países de alto desarrollo humano. Y creo que tenemos una responsabilidad hacia los sectores más vulnerables, ¿no? Eso me parece un tema independientemente, no tiene nada que ver con el antisemitismo, tiene que ver con lo que en mi opinión significa ser judío, ¿no? Significa una contribución. Se puede usar el término tikkun olam, en mi opinión está demasiado desgastado porque se lo ha usado como una especie de eslogan vacío. Entonces, eh, no es que estoy en desacuerdo, todo lo contrario, estoy en acuerdo con la idea, pero está muy desgastado, pero creo que es un componente central el pensamiento judío desde la matriz bíblica, profética, hasta nuestros días, y no lo podemos dejar, y tenemos que contribuir desde nuestros lugares al bienestar de un mundo que está en situaciones muy complicadas, ¿no? Muy difíciles como tal. Eso primero. Y segundo, se mezcla, porque a veces uno dice, bueno, yo hice todo esto y mira lo que pasa. No quiero citar porque sonaría un poco fuerte, pero hay una escena espectacular en El lamento de Portnoy, esa novela de Philip Roth, donde no voy a contar detalles porque, aunque ya estamos en horario de protección al menor, pero algo que dice ahí que lo dice genial, ¿no? Philip Roth, que en mi opinión un genio como tal, pero que habla de eso, o sea, hasta dónde el hacer algo por los otros, a veces a costa de uno mismo, de uno mismo, ¿no? O caer en un encierro, ¿no? Que se desconecta de lo externo, ¿no? Entonces, en mi opinión, independientemente del antisemitismo, creo que nosotros tenemos una responsabilidad, no solo con los judíos, mucha gente, muchos sectores, para, como seres humanos, tenemos que contribuir al bienestar en un mundo, digamos, donde el que tiene ciertos privilegios tiene que contribuir a que todos puedan acceder a derechos y a condiciones básicas de dignidad, ¿no? Entonces, que eso me parece que es fundamental y que es algo que también justifica el mundo judío. La gente dice, ah, mirá, los judíos tienen, o sea, es parte, la gente le gusta esa dimensión, digamos, para usar un término ética del judaísmo. Mucha gente dice, ah, no, qué maravilla, ¿no? La perspectiva judía acerca de la vida, del mundo, de vivir en comunidad, de vivir con un sentido de trascendencia más allá de nosotros mismos, ¿no? Entonces eso me parece importante. Gela, que no sé si se conocen, Daniel, ella Sí, está sí, en... la conozco muy bien, es egresada a nuestra maestría en estudios judaicos, así que en línea, así que ella estudió con nosotros, la conozco muy bien a ella. Ela y Gracias, después Liora. Isaac. Adelante. Tuvimos la suerte de tenerlo también ahí a Feinstein, al doctor Feinstein en Cuba, aquí en Cuba. Fue una bendición. Ojalá se pueda repetir. Con Yo quiero gusto. hacer una reflexión que nosotros, en el caso de los judíos cubanos, sobre todo después del 7 de octubre, hemos tenido que, digamos que reparar en lo siguiente. Nos hemos dado cuenta que hay naciones, o sea, países que el gobierno se manifiesta, o sea, tiene un discurso antisemita marcado, basado, o sea, sobre todo en entre comillas, ¿no? En anti-israelí, y sin embargo, la población, o sea, el pueblo, la gente, los ciudadanos, no lo son. Y viceversa también puede ser que hayan gobiernos que apoyen a Ujú. Israel, que tengan una justificación de por qué Israel ha tenido que llevar a cabo esta guerra, y sin embargo hay manifestaciones grandes de antisemitismo. O sea, me parece que eso, al menos nosotros, lo hemos notado, que ha sido después del 7 de octubre, se ha notado más esa marcada, digamos, diferencia entre gobiernos antisemitas con pueblos que todavía no lo son, y que entonces la preocupación es que pudieran llegar a serlo, porque el discurso, sobre todo países totalitarios como el nuestro, que el discurso
es el que prevalece, porque no hay otros puntos de vista. Y sin embargo, veíamos países como, no es el ejemplo ahora, justamente voy a poner el ejemplo de Francia, justo Inglaterra, que ahora justamente está pasando algo desafortunado, pero sin embargo, nos dábamos cuenta que poblaciones grandes tienen un gran antisemitismo y sin embargo, el discurso del gobierno no lo es. O sea, esa es una de las cosas que quería traer aquí, quizás Me pa- de pie a algún Ujú. argumento. Sí, no, Gracias. gracias, Ela, me parece muy valioso y yo recuerdo con afecto y cariño a la gente de Cuba cuando estuvimos ahí, la receptividad que encontramos y una comunidad que en condiciones complejas trata de preservar la vida. A mí siempre me emociona las comunidades pequeñas que hacen esfuerzos increíbles, ¿no? En condiciones complejas para preservar, ¿no? El espíritu de nuestro pueblo. Tú tienes razón, o sea, esto pasa porque, de vuelta, hay que entender que hay distintos circuitos, circuitos políticos, hay circuitos internacionales. Por ejemplo, en América Latina había varios países que en todas las cuestiones multilaterales, es decir, de grupos, votaban contra Israel, pero tenían buenas relaciones bilaterales con Israel, es decir, yo contigo muy bien, pero cuando estoy en el grupo voto en contra tuyo, porque es la tónica, no puedo salirme de esa tónica, ¿no? Como tal. Entonces, lo que tú dices es cierto. Eh, Hay distintos regímenes políticos, algunos representan más, por ejemplo, lo vemos en propia España, donde hay un gobierno con una línea muy anti-israelí, antisionista, muy radical, cuando hay, digamos, y con algunos sectores de la población ahí, pero hay otros sectores de la población que tienen una actitud más, digamos, pro-judía y pro-israelí. Y acá viene una pregunta que va más allá de este tema, es la representatividad, la crisis de representatividad que tiene la política en el mundo contemporáneo. Es decir, hay una crisis en casi todo el mundo, la gente no se siente identificada por la clase política, entonces vienen los que hablan de las castas y no castas y juegan con todo eso y llegan a subir al poder argumentando eso, ¿no? Desde ese ámbito, ¿no? Porque hay un malestar con la representación. ¿Quién representa realmente el sentir de un país, de una sociedad? Acá hoy tuvimos una charla con un dirigente de la comunidad judía de Praga y él nos decía que esta es una comunidad muy pro, un país muy pro-israelí, un pueblo muy pro-israelí, y en el centro de Praga, en el corazón, hicieron una actividad con un apoyo y nos mostraron las fotos que eran impresionantes de miles y miles de gente no judía con banderas de Israel en la plaza central, donde está el reloj famoso de Praga y todo eso apoyando a Israel y este domingo tienen un acto público también así en ese espacio de un festival israelí. Y en otros lugares la gente tendría miedo a hacer algo así. O sea, vemos una descomposición de los sistemas políticos en casi todos lados y hay gobiernos que por ideología siguen ciertas líneas, ¿no? Porque por dónde están alineados aquí y allá. Pero tú tienes toda la razón. Hay lugares que eso no refleja el sentir del pueblo, ¿no? Que en su mayoría tiene una actitud positiva o más neutral frente a estos temas. Y en otros casos, de vuelta, acá hay una pregunta: ¿quién representan las declaraciones de un gobierno, sea de un lado o de otro, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, la crisis de representativa y legitimidad. Lo mismo pasa con las autoridades comunitarias. ¿A quién representa, quién los elige, quién les da legitimidad a las autoridades comunitarias para que digan lo que dicen en sus discursos? Eso también es un tema que hoy en día está puesto en discusión como tal. Hay una línea de continuidad, me parece, hubo un ciclo anterior y este, y en todos aparecía el concepto, Anabela dice echo chambers, cámaras de eco, de muchas dirigencias. Esto también está en el libro, en el de los ingenieros del caos, y un poco lo toman también en Yuval Noah Harari. Esta idea de, bueno, ¿de dónde sale la información que consumen estos líderes para tomar las decisiones? Y ahí volvemos también a esta idea que está para otro momento, que es cómo trabajamos con los datos. Me interesa que está justo Ariel, que ellos producen datos. ¿De dónde sacamos la información de lo que nos
hace después tomar decisiones. Si mi cámara de eco Ujú, son mis 5 amigos que piensan igual que yo voy y ujú, represento a esos 5 amigos, no a todo un colectivo más ujú. amplio. Isaac, tu turno, y hay después preguntas de Perla, de Roberto, que están en el chat, que ahora te las leemos, y de Mirele. Gracias. Justo con el tema que acaban de tocar, Dani, hola, mucho gusto de saludarte. ¿Qué ¿eh? tal, Isaac? Un placer escucharte. Justo con el tema que acaban de tocar, de verdad. A ver, la información que circula alrededor del mundo es la información del otro lado. Es la más poderosa en muchos sentidos y en muchos lados, ¿no? Lo vemos en Ujú, México, lo vemos en otros lados. Vemos que líderes de partidos, de gobiernos, líderes empresariales, prensa, comentan porque es lo que ven. Sí, ujú, tuvimos acá el caso muy sonado de un político candidato a la presidencia que en un momento dado dijo, el pueblo judío, Israel está cometiendo genocidio y ha matado a tantos. Y cuando se le preguntó o alguien dijo, oye, ¿por qué lo dijo? Su respuesta fue, es la información que tengo. Mi pregunta es, como gente que estamos involucrados en la lucha contra el antisemitismo y todo esto, una de las teorías es, quedémonos callados, no pasa nada, en un rato se nos olvida, no genera antisemitismo, genera anti-Israel. Yo sé que cada país, cada lugar es diferente, pero ujú. mi pregunta, y es para ti y para el que quiera, es, ¿debemos quedarnos callados? ¿Deberíamos estar generando información constante? Todo el mundo habla de Israel y los judíos dominan los medios de comunicación, y en los medios de comunicación no hay el otro punto de vista a favor de Israel. En México tenemos un medio de comunicación muy importante que es N+, Televisa, cuyo dueño está casado con alguien de la comunidad, y las noticias las ves y dices, o sea, nadie les dice que hay otro punto de vista, que hay esto, que sucedió esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la comunidad? ¿O qué tenemos que hacer nosotros? ¿O alguien tiene que hacer algo? ¿O es de Israel? ¿O es de nadie? Mandar esta información. Ujú. Mira, Isaac, es una pregunta clave y yo agregaría esto. Que esto está estudiado, hay investigación, lo que pasa es que la gente no lee, no conoce. Las guerras asimétricas, como la guerra que peleó Israel o ahora pelea de vuelta en Gaza, son guerras que tienen dos frentes, el frente, digamos, militar y el frente mediático. Israel perdió la guerra mediática y en mi opinión no tiene nada que hacer para cambiarlo ni lo va a poder cambiar, porque como me decía una profesora del UNAM que tiene una actitud positiva hacia Israel, me decía, mira, la gente en cualquier país del mundo no lee libros académicos ni de un lado ni de otro, la mayoría. La gente lo que hace es ver la televisión o ver las redes sociales. Tú ves casas bombardeadas en Gaza, ves niños muertos, ves esas cosas. ¿Cuál es tu reacción? Y de vuelta a la geopolítica de las emociones. Ni sé dónde queda, ni sé quién es, pero yo veo que estos, mirá lo que le hicieron estos a estos. ¿Entiendes? O sea, no hay contexto, no hay comprensión, hay hechos impactantes. Yo veo a veces el noticiero de la Europa y lo, no hay vez que no aparezca algo sobre Israel, como si no hubiese faltasen noticias en el mundo, siempre algo generalmente negativo. O sea, hay la gente con solo ver eso, la gente no tiene contexto del conflicto de Medio Oriente, qué es el Medio Oriente, qué pasa con la guerra, quién es Hamas, o sea, la gente no tiene ese contexto. En mi opinión, Israel en ese sentido perdió 100%, no 50%, 100% la guerra mediática y la va a seguir perdiendo cada vez más, porque uno de los elementos que aparece en cualquiera de las teorías de este tipo de guerras es que a mayor duración del conflicto, más daño y estigmatización. Y lamentablemente este conflicto se prolonga demasiado. Y de vuelta, no es tan simple que devuelvan a los rehenes o a los secuestrados, es más complejo que eso, pero sin duda está ahí. Entonces, yo sí creo que hay que, de Isaac, ser más activos en los medios y dar otras versiones, aunque a veces de vuelta sea difícil ante determinadas declaraciones de ciertos políticos israelíes o acciones que hace el Estado de Israel, entonces eso complejiza ese tema. Y yo creo que las comunidades judías tenemos que ser más críticas y no tenemos que ser representantes oficiales de Asbará de Israel. Esa no es nuestra tarea. El que lo quiera hacer, que lo haga. Nuestra tarea es
¿cómo decimos? Estamos apegados a Israel, tenemos una ligación emocional, espiritual, religiosa, cultural, familiar, poderosísima. Pero nosotros no, los que no somos ciudadanos israelíes, no votamos, no definimos las políticas. Hay políticas que nos gustan, hay políticas que no nos gustan, es parte de otro tema. Nosotros tenemos ese attachment y eso es lo que tenemos que defender, la legitimidad de ese vínculo, la legitimidad de Israel. Las políticas específicas es un tema que va más allá de nosotros, porque primero que no lo decidimos, pero yo sí creo que tenemos que transmitir la segunda cara, que tenemos que tener un vínculo con Israel, con lo que representa, pero no podemos ser el embajador de Israel. Esa es la tarea del embajador de Israel, no es nuestra tarea. Nosotros tenemos que, de vuelta, vuelvo a decir, como alguien criticaba posturas del Vaticano, es que el Vaticano es una agencia de Asbará de Israel. Ellos tienen sus propias lógicas, sus propios intereses, sus propias estructuras. Entonces hay gente que hace Asbará y esa es su función, qué bueno que lo haga. Sirve para ciertos sectores. En los ámbitos intelectuales académicos no sirve para nada, al contrario, es contraproducente, porque hablan de ambiciones esquemáticas y simplistas. Creo que hace falta conocimiento serio, académico, divulgación. Sí creo que hay que dar versiones a, digamos, otras versiones de los hechos y dar contexto, que la gente entienda de qué se trata, ¿no? Y que sepa que es, por ejemplo, Hamas. ¿Quién sabe qué es Hamas el público en general? La gente no tiene idea, y no hay que separar una cosa es Hamas, otra cosa son los palestinos en sí mismos, ¿no? No, no es todo igual. Pero bueno, eso, yo te diría, lo que puedo aportarte es un poco eso, ¿no? Sí hay que ser más activos en los medios. A veces la política de ciertas comunidades es, si no hay, mejor hagamos poco ruido, ¿no? Y, y que las cosas, como tú decías, pasen y otro conflicto ocupe el lugar. Yo creo que en cierto sentido tiene cierta sabiduría eso, pero por otra parte, creo que uno tiene que ser más, tenemos que ser un poco más proactivos, pero no desde la propaganda sino desde el conocimiento académico sólido. Muy bien. Algo de esto que vos dijiste es lo que estamos tratando de hacer acá desde Bridge, que es llegamos tarde a lo que está pasando ahora, pero nos queremos preparar mejor para la próxima. Entonces, en esa línea, seguir formándonos, aprendiendo. Y otra cosa que me parece interesante es, así como este ciclo se armó porque en el anterior alguien dijo, ¿y por qué nos odian? Tal vez la pregunta del próximo ciclo salga de estas preguntas que se están haciendo, y una que me parece muy interesante son estos dilemas sobre los roles institucionales frente a la reacción o no reacción, porque muchos de nosotros participamos en debates sobre si convenía hacer esto u otro, etcétera. Perla pregunta, y aparte de que nos avisa, hay mucha gente que está en la medianoche de otros países, así que gracias por quedarse despiertos. Perla dice, quisiera preguntar porque creo que el antisemita nunca se ve a sí mismo como tal. Roberto, en la misma línea, pregunta, ¿qué acciones educativas, culturales y sociales se pueden implementar hoy en día para que los jóvenes desarrollen empatía? Y habla de que él trabaja en un colegio judío, entonces me parece interesante que no solo la pregunta sobre lo que se puede hacer hacia afuera, sino también hacia adentro. Bueno, mira, la empatía es una cualidad humana fundamental y la empatía no tiene color. Es decir, si la empatía, en un momento hay una historia jasídica muy linda que se dice que la cigüeña no es kasher, ustedes saben, no es kasher. Pero la pregunta es ¿por qué? Si se llama la palabra, en hebreo la cigüeña se dice hasidá, que sería algo así como piadosa. ¿Cómo puede ser que un ave que se llama piadosa no sea kasher? Y una de las, estas, decía el maestro hasídico, es que la cigüeña, no sé si es verdad desde el punto de vista biológico, pero no importa, en la historia es bueno, es decir, porque la cigüeña solo ama a sus propias crías, pero no cuida las crías de los otros. Y por eso decía, todo lo que digo es, la empatía es una cualidad universal. A mí me da empatía un niño que sufre en Gaza, como me da la empatía un niño de un kibutz del sur de Israel. Obviamente que el propio tiene otro grado, ¿no? O sea, por eso ustedes saben que en la Torá aparecen dos mandatos de amor. Amar al prójimo, que según la mayoría de los comentaristas judíos se refiere a los judíos, no a todos.
la mayoría de los comentaristas clásicos dice Ajija ba mitzvot, o sea, el prójimo es el que es cercano, ¿no? Pero también aparecen decenas de veces en la Torá, amarás al extranjero porque extranjero fuiste en Egipto. Y a mí eso me parece muy coherente. Una cosa es el amor que tú sientes, yo tengo a mis nietos o a mi familia cercana, a mis amigos, y otra gente que no conozco, pero también estoy obligado a tener una responsabilidad empática. Y yo creo que tenemos que educar para la empatía en general, sabiendo que nos puede poner en situaciones un tanto complejas a veces, ¿no? Porque la empatía es universal y mucha gente está sufriendo. No solo en Israel se minimizan los medios de Israel, salvo los más críticos como Haaretz y otros, se minimiza lo que pasa del otro lado digamos, de la línea de batalla. Me concentro en mi dolor y no me importa el dolor del otro. En otros medios al revés, ¿no? Se focaliza todo. Hay gente que solo piensa en los dolores de los otros, se olvida de los propios, ¿no? Creo que ese es un tema como tal. Con respecto y creo que tenemos que educar porque es una cualidad humana fundamental. Aparte de la propia tradición judía dice que eh, los judíos somos Rahmanim, Benei Rahmanim, somos piadosos o misericordiosos, hijos de misericordiosos. Es una característica del judío que tenga una actitud de sensibilidad social y ante los demás. Y por eso me parece que tenemos que trabajar en eso. Y eso nos va a confrontar a dilemas a veces. Y el otro tema que hablaba, si el antisemitismo se autopercibe o no como antisemita, eso pasa lo mismo, por ejemplo, con alguien que sea homofóbico o sea misógino. El misógino, yo puedo contar chistes que para mí están bien, pero una persona de otra orientación sexual o una mujer dice, para mí ese chiste o esas expresiones son ofensivas o afectan mi dignidad. El que lo tiene que decir es la parte afectada. Es decir, el antisemita no puede decir, no, yo no me considero antisemita y generalmente estoy de acuerdo que no, lo niegan, dicen, no, yo defiendo ahora la justicia o yo defiendo, me protejo contra el complot internacional judío o lo que sea. De vuelta, le falta autoconciencia. Sartre hablaba de eso, ¿no? El antisemita es una persona que vive una vida inauténtica y le falta autoconciencia. Y eso es parte del problema, ¿no? Que es difícil lidiar con gente así. Hay gente que ha cambiado, gracias, yo creo que hay ejemplos. Les voy a dar un ejemplo. Había un ideólogo muy importante de la derecha antisemita en México y había otro caso parecido que a partir de su estudio de la obra de Manuel Levinas, por ejemplo, o de Martin Buber, pensadores judíos importantes, desconocidos prácticamente en el mundo judío, aunque la gente los menciona, pero no los ha estudiado, pues particularmente Levinas es muy complejo. eh, Esta persona dijo, yo cambié de opinión a partir de ese momento por leer estos textos, me hicieron repensar. Eh, entonces yo creo que, o nosotros tenemos un programa que acabamos de devolver esta semana pasada a gente de nuestro equipo, con un grupo de educadores no judíos de educación pública y privada de México, a Alemania y Polonia. Y esta gente no hay que explicarles qué es un genocidio, lo tienen muy claro. Podrán criticar a Israel todo, pero les queda clarísimo después de haber estudiado y visto y vivido lo que es la cultura judía y lo que es este tema. Voy a tener que hacer una conexión, perdón, el cable. Voy a tener que un minuto, si estoy con ustedes para que no se me corte la electricidad. Ok. Estoy más a oscuras, pero estoy. Muy bien. Entonces, lo que les decía, yo creo que se pueden hacer acciones que cambien prejuicios. Se pueden hacer acciones que eduquen. Creo que hay que invertir en eso. Son acciones a veces pequeñas y escala. Nosotros ya trabajamos, ya llevamos a 75 líderes educativos de México. Algunos gente importante, inspectores de un distrito escolar que tiene 100.000 alumnos o 80.000 alumnos. Entonces eso tiene un impacto. Pero la educación es personalizada siempre, es lo que te impacta a ti ves. Entonces esta gente podrá ser crítica de Israel, todo, pero tiene claro, después de haber visto lo que pasó en la Shoah, que una cosa es un genocidio, otra cosa pueden ser acciones de guerra,
crímenes humanitarios que pueden ocurrir, pero es otra cosa muy diferente. Y no hay ni que explicarlo, porque cuando la gente conoce los hechos, que es un poco lo que planteabas antes, ¿qué papel juegan los hechos en la toma de decisiones? En muchos casos no toman ningún papel. Muchos dirigentes actúan por criterios. Yo me acuerdo que en la época de la dictadura militar, una vez que en una clase de sociología, digamos, de ecología social, eh, un profesor contaba una anécdota que eh, en una provincia argentina, el gobernador, que era un militar, eh, había decidido construir un barrio entero en una zona. Entonces le preguntó, dígame, gobernador, ¿cómo hizo usted para decir esto? ¿Que hizo algún estudio? Dice, no, yo dije, esto hay que hacerlo ahí, se hace ahí. Sin ningún criterio, nada. Muchos dirigentes comunitarios actúan así. Mucha gente, muchos políticos actúan así. Usan a veces los datos por una formalidad. Pero hay una discusión hay muchos estudios que se han hecho muy interesantes y que no han sido utilizados por la dirigencia comunitaria, para dar un ejemplo interno, pero externamente pasa lo mismo. O sea, la gente no toma muchas veces en cuenta los datos y actúa de acuerdo a sus valores, sus creencias, sus prejuicios. A veces hace cosas muy buenas y tiene buenas intuiciones y a veces mete la pata o comete barbaridades, ¿no? Como tal. Pero es una pregunta que los psicólogos serios como Kahneman y otros, ¿no? El premio Nobel israelí y otros que trabajan estos temas, muestran que los actores, hasta económicos, políticos, no son muchas veces racionales y actúan por otro tipo de situaciones, de otros impulsos, ¿no? Que no son los adecuados. Y es un tema muy, muy serio, es decir, bueno, ¿cómo ayudamos a que la gente procese el conocimiento, procese la información? A veces hace falta una experiencia intensa. Esta gente que estuvo 2 semanas en Alemania y Polonia tuvo una experiencia muy fuerte, muy transformadora, que le ayuda a valorizar la cultura judía porque empiezan a conocerla, ven lo que pasó, están en los sitios del horror. A esa gente no hay que explicarles nada. Explicarles sería distorsionarlo, porque lo viven, lo vieron, entonces ellos te pueden explicar, no, espera, una cosa es una guerra y lo que pasa acá, otra cosa es más un genocidio. Entonces, creo que es decir, lo que pasa son caros, son situaciones caras, pero eh, enseñar textos, enseñar más de la ética judía, de los valores judíos, de la historia judía, creo que es algo que puede contribuir. A mí me gusta porque todo enriquece. Por ejemplo, lo nombrás a Kahneman, que en algún momento acá también hablamos sobre cómo mentir con estadísticas. Después y solemos recomendar libros, así que si tenés libros para recomendarnos, después los Bueno, pasamos. el clásico, el pensar rápido, pensar despacio, que está en Ese se los español. voy a pasar porque está tal cual, muy bueno, porque habla un poco de esto que también vos decías, que es cómo le hablamos al corazón, y en este caso, por ejemplo, si uno ve la narrativa que construye Sisi, que también está en este momento, ella hay momentos en los que habla el corazón y hay momentos en los que habla el cerebro y explica. Entonces, que esos dos momentos puedan estar planificados, puedan estar pensados y puedan estar enriquecidos por distintas reflexiones, me parece que es algo que suma. Por otro lado, me gusta que traigas palabras de Torá, porque esto de no, o sea, si somos cuestionados por esto que somos, seamos también esto que somos, ¿no? Conozcamos, elijamos qué parte de los judaísmos posibles podemos habitar. Dentro de los feminismos hay algo que se habla como vigilancia constante, entonces, sobre la base de que todos discriminamos y todos en algún momento fuimos discriminados, está bueno revisar las propias prácticas, también las de los demás, pero también qué lugares uno ocupa. Y en esa línea me parece muy interesante que retomemos en algún momento, si te volvemos a poder tener, me parece que estaría buenísimo, esta idea de cómo habitamos los dilemas, porque en realidad el Talmud es una forma de habitar los dilemas y las diferencias, pero cuánto de esa forma de debatir y de conversar estamos usando nosotros hoy en la actualidad, y cuánto de eso se volvió dogma y lo podríamos desacartonar un poco, porque a veces no hay una respuesta única, en general no la hay.
para decidir cómo encarar. Algo de lo que Ujú. estuvimos haciendo en este grupo es eso mismo, y la vez que viene van a ver otras opciones, que es distintos comunicadores que eligen distintas formas de hacerle frente a este momento. Entonces, la semana que viene va a venir Debo de Tikkun Talks, que ella tiene una forma particular de hacerlo. Así que me parece como muy interesante cómo se puede seguir avanzando en la conversación, y también esta idea de todo lo que tenemos por seguir haciendo hasta que vuelvan todos los secuestrados, que ya van a ser 600 días, y para seguir construyendo un mundo mejor. Creo que las preguntas que había ya más o menos están respondidas. Si alguien tiene una pregunta más, abrimos unos minutos más, pero no me quiero pasar del horario, y un cierre de Daniel que nos deje el alma un poco más en calma, tal vez. Creo que estamos. Dale. Entonces, bueno, todo tuyo, Daniel, y de nuevo muchas Ok, gracias. Hace bien gracias. escucharte, hace muy bien. Gracias. Gracias por las palabras, por las preguntas, por la escucha. Mira, a mí esto que dijimos de palabras de Torah, para mí no es algo forzado, me surge naturalmente por el tipo de educación y de formación que tuve. A mí me parece que un discurso judío, aparentemente únicamente político, otra índole, es un discurso vacío. Y mucho del discurso comunitario es un discurso vacío, empobrecido, por la falta de formación que tienen dirigentes, líderes, en muchos aspectos. O sea, hay gente que es muy buena, muy seria, muy responsable, muy comprometida, pero tiene una perspectiva muy limitada a veces, ya sea del mundo judío, del judaísmo contemporáneo, de la historia judía, como de las fuentes del judaísmo, ¿no? Que me parece esto importante, ¿no? Y, digamos, me parece, y acá os cito un libro muy lindo que muchos conocerán, Los judíos y las palabras, ¿no? De Amos Oz y su hija, un libro muy lindo donde ellos hablan que el judaísmo es una identidad basada en una genealogía de los libros y de las discusiones y de las interpretaciones, no de la raza o de la sangre. Y esta genealogía nos remite a textos, discusiones, polémicas, saber que la vida es compleja y las respuestas son complejas, y la tradición rabínica particularmente el Talmud es uno de los libros más antidogmáticos tal vez que existan. El problema es que aún se lo estudia muchas veces hoy en día en forma dogmática, ¿no? Que es un contrasentido, eh, pues particularmente por aquellos que son los que en teoría están más conectados con estos textos. Pero a mí me parece que, de vuelta, la identidad judía tiene que definirse no tanto por la victimización o por los ataques, sino tiene que definirse por los contenidos positivos, por lo que te hace sentirte orgulloso, identificado, emocionado por este tipo de elementos, ¿no? Que dice, bueno, esto es lo que a mí me mueve, me conmueve, me ayuda a seguir siendo lo que soy, a luchar por lo que creo. Creo que por ahí pasa el tema. Y eso, y en este papel, en este tema, el pensamiento judío de toda la historia, pero desde la Biblia hasta hoy, es fundamental, y hay una enorme ignorancia. Es decir, Levinas dice que el judaísmo es una religión de adultos, y nosotros tratamos el judaísmo como como decía un judaísmo pediátrico para niños. Nos quedamos con las ideas que recibimos en el shule o hasta el bar mitzvah, y después no tenemos idea de nada. Hay una superficialidad en los discursos judíos, una ignorancia de literatura judía, de pensadores judíos, de historia judía, cuando hoy en día ya está en español hay una enorme bibliografía de todos estos temas muy rica y muy buena, pero estamos en una época del barbarismo, de la especialidad, de la superficialidad. Entonces eso no contribuye. Y yo de vuelta digo, el foco no tiene que estar en la lucha contra el antisemitismo, en mi opinión. Sí tiene que estar en temas de seguridad, de protección, eso desde ya que sí. Pero el foco tiene que estar en construir una identidad judía positiva, basada en experiencias positivas, en valores positivos, en aquello que conecta el judaísmo con una vida más plena, ¿no? O sea,
Y eso lo dijo Maimónides ya, cuando en la Guía de Perplejos explica cuál es el propósito de las mitzvot. Maimónides ya hace bastantes siglos dijo, el propósito es, y en la traducción hebrea, porque la obra fue escrita en judeo-árabe, dice Tikkun midot haguf, Tikkun midot hanefesh. El propósito de la Torah es el mejoramiento del cuerpo individual y social, ¿sí? La convivencia, el bienestar, la solidaridad y el desarrollo espiritual de cada persona, intelectual y espiritual de cada persona. Si el judaísmo es eso para la gente lo va a amar, lo va a querer. Como decía mi maestro, el rabino Marshall Meyer, el Zichrono Libraja, el propósito el propósito nuestro no es preservar el judaísmo. Nuestro propósito es hacerlo relevante. Porque si lo hacemos relevante, lo voy a querer preservar casi automáticamente. El de conservar está bien para alguien que es un curador en un museo, para alguien que cuida acá. Pero nosotros somos un pueblo viviente, entonces me parece que el foco tenemos que generar gente con orgullo, que entienda la realidad del antisemitismo, que es un dato de la realidad que nos va a acompañar siempre, pero que no tiene por qué impedirnos vivir una vida creativa como personas, como individuos, como miembros de una comunidad. El foco tiene que estar en la construcción positiva de la identidad judía. Demasiados recursos puestos en la lucha contra el antisemitismo, primero que no es empíricamente no da resultados. Y segundo, que es poner el foco en el lugar equivocado. Esas serían unas reflexiones finales sobre este tema. Muy bien, ahí tenemos, dice José, más claro imposible. Ah, se me fue. Más claro imposible, he escuchado pocos expresar esta perspectiva con tanta objetividad. Y ya me dice que siga hablando. Ah, yo me quedo, si estamos todos de acuerdo. Yo me quedaría, pero para mí son las 12:30 de la mañana y tengo que levantarme a las 6 porque nos estamos yendo, hablando del tema. Vamos a ir Muy de bien, acá de entonces Praga, te de Tennessee. podemos comprometer a otra charla para hablar, por ejemplo, sobre cómo se abordan los dilemas desde el judaísmo. Bueno, con gusto. Muy Sos bien. buena en lo tuyo, ¿eh? La próxima semana estás invitado. Vamos a estar hablando con Débora de Tikkun Talks, que pueden ir siguiéndola en las redes para ver lo que hacen. Va a contar ella cómo encara su trabajo relacionado con diversidad desde una perspectiva judía. Y yo les voy a contar un poco lo que hacía antes del 7 de octubre y cómo me cambiaron algunas ideas. Y como lo estamos pensando en modo diálogo, traigan sus ideas también, porque intentaremos abrir la palabra lo más posible para que nos enriquezcamos con las perspectivas de cada uno de los que están hoy acá y los que vengan. Bueno, muchas gracias, Daniel, por estar, por quedarte Gracias. despierto, a todos los que se quedan hasta tarde también. Gracias, Anabela, por esto. Yo me voy a dormir después de un día difícil con un poco de calidez mayor en el alma y nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Cariños para todos. Chao, gracias, Shalom, shalom. doctor. Gracias. Chao. Gracias, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.